En el curso anterior hablamos de la palabra conjugar y contamos para qué conjugamos. Recapitulemos. Conjugamos para responder las preguntas: ¿cuál es la acción? What is the action? ¿Quién realiza la acción? Who performs the action? Y ¿cuándo se realiza la acción? When is the action performed? Pues bien, antes vimos las conjugaciones de ser en presente simple. Yo soy, tú eres, usted es, ella, él es, nosotras, nosotros somos, vosotras, vosotros sois, ustedes son, ellas, ellos son. Son un poco extrañas y cambiantes, exactamente como en inglés, porque I am, she is, we are no tienen nada en común. Ahora, esto es porque ser es un verbo irregular. Sus conjugaciones no tienen mucho en común una con la otra. También tenemos verbos regulares y otros que llamaremos verbos un poquito irregulares. Estar es uno de los últimos. Es solamente un poquito irregular. El buen verbo estar es mucho más sencillo para conjugar que ser. Yo estoy, tú estás, usted está, ella está, él está, nosotras estamos, nosotros estamos, vosotras estáis, vosotros estáis, ustedes están, ellas están, ellos están. ¿Y cómo transformamos estar en todas estas palabritas? Pues lo veremos en el próximo video.